no es una cuestión ilegal. Es que hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver todos sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar sociedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río. Les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? A una semana de la elección, justo en una semana viviremos la votación intermedia federal y elecciones locales para elegir diputados federales, 9 gobernadores, además de alcaldes y diputados locales. Las descalificaciones, acusaciones y recriminaciones pues siguen a la orden del día y las propuestas ausentes. Las agresiones y el asesinato de candidatos o integrantes de los equipos de campaña no paran. Así que tenemos que preguntarnos cómo llegaremos a la elección, con qué certezas, con qué dudas, todo estará listo, qué peso tendrá el voto ejercido, la abstención, el voto nulo o la amenaza de boicot, qué desafíos se enfrentarán en esta elección. Comienzo contigo, Pepe, buen día. Pues no es poco lo que está en juego, ¿no? 1/3 de los estados del país, la Cámara de Diputados, más de 2,000 cargos de elección popular. Y algunos de los rasgos que nos deja esta campaña que está a punto de terminar y que pondría sobre la mesa para abrir el debate es, pues lo primero, que en efecto el llamado a las urnas no ha sido suficiente o ha sido limitado para inhibir la violencia que sigue siendo la nota que destaca en algunos estados como Michoacán o como Guerrero. Lo siguiente, en efecto, y derivado de lo anterior, pues es que aunque desde 2009 se vienen registrando un incremento de asesinatos, de amenazas y de atentados contra políticos en campaña, este proceso ha superado con creces a todos los anteriores. Y el tercer punto, que tú lo tocabas en tu introducción hacia el final, es un poco las expectativas. Creo que la pregunta, por lo menos desde mi punto de vista, más preocupante de esta elección es ¿por qué no estamos viendo las urnas? ¿Por qué no estamos viendo el voto como la posibilidad de cambio y de transformaciones en el país? Me parece que esa es la pregunta central y ahí enmarcaría pues justo la discusión está sobre el llamado al voto nulo, el voto en blanco, como formas de castigo, pero no, digamos, de transformación a partir de la participación como podría haber sido algunos ejemplos que aportan las elecciones españolas de la semana anterior, las autonómicas o locales, en las que con un nivel de participación muy alta, 65% para unas elecciones locales, que es francamente llamativo. Y sin impugnaciones, ¿no? Sin impugnaciones, sin mayores broncas, logran romper, digamos, que el bipartidismo que venía manejando la vida política española en los últimos años. En el caso mexicano, digamos que el ejemplo o el punto de comparación podría ser, y que además está haciendo la nota de la elección, el caso del candidato independiente de Monterrey, que también puede dar el campanazo y digamos que romper el bipartidismo que también en el estado de Nuevo León, independientemente de las consideraciones sobre él, ha dominado la vida política del estado. Pero finalmente, vaya, es un caso hasta ahora que no se reproduce en otras partes del país y aunque puede ayudar, digamos, a esta preocupación de fondo sobre la incapacidad que estamos atribuyendo a las urnas para cambiar las cosas, para transformar la indignación por la violencia o el enojo por la crisis económica a través de mecanismos institucionales, esto me parece que todavía sigue siendo un asunto limitado para generar un cambio de perspectiva, una recuperación de la confianza en el mecanismo institucional para cambiar las cosas.
Gracias, Pepe. Ángel, vemos polémica entre partidos políticos, vemos descalificaciones, probablemente hasta calumnias, vemos violencia. Lo que no vemos, lo hemos comentado aquí, pero ahora se constata, es emoción de la ciudadanía para salir a votar. No se ve. Bueno, primero yo creo que esperar una verdadera polémica, lo que significa realmente polémica, en un país como el nuestro, donde lo que más temen los políticos es debatir, entrar en una polémica. Eso es, vamos a decir, impensable. El político mexicano a lo más que le teme es a ser exhibido como un ignorante, como un incapaz, públicamente, que eso sería el objeto de un debate serio, que un candidato pues con sus planteamientos o su réplica o contrarréplica exhibiera al otro candidato que su adversario en ese momento es más incapaz o menos capaz que él. De tal manera pues que cuando pedimos polémica real, efectiva, la confrontación de propuestas, es en estos momentos en el país una utopía, es un sueño juvenil. En relación con lo otro, está de más repetir lo que hemos visto en estas semanas o meses. Yo creo que lo importante, más allá de la pregunta que me parece un poco ingenua de Pepe, cuando dice, ¿por qué no vemos a las urnas como un instrumento transformador? Porque eso se da en una democracia, hombre, en una democracia verdadera. En este país no es una democracia, fuera caretas. Esto es un remedo, esta es una gran escenografía sumamente costosa y, como lo ha señalado Humberto una y otra vez, es un torrente de miles de millones de pesos. O sea, ¿por qué razón? Porque aquel ingenuo que piense que los políticos mexicanos y los partidos políticos, su objetivo fundamental es tratar de construir ese cambio cultural en los ciudadanos para que vean, como lo plantea Pepe, las urnas o la expresión de la democracia en el voto como el instrumento por excelencia y óptimo, mientras no se genere otro mejor, para el cambio pacífico, civilizado. O sea, a los partidos políticos no les interesa eso. Es decir, ¿cómo es posible que a nuestra edad todavía pensemos que los partidos políticos mexicanos pudieran estar interesados en eso? No, hombre. De tal manera pues que lo que hemos visto, y que creo que sí es preocupante, y eso creo yo que debería ser el centro de la preocupación de quienes se dedican a esta cosa del análisis político, es que llegó el momento en que esto ha demostrado su inutilidad. Hoy estamos viendo la quiebra completa del sistema de partidos que hemos construido. Los partidos solo sirven para mentir, calumniar, atacar al adversario, lanzar toneladas de excremento que, como dijimos, en un momento dado puede tener el otro un ventilador más potente y también embarra al que está lanzando esa caca al otro. De tal manera pues que si con estas reglas que tenemos o con estos políticos y este sistema de partidos llegamos al 2018, cuidado. La oposición a las elecciones que estamos viendo hoy en dos o tres estados al menos abiertamente, que sería Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en esos tres estados, para el 2018 las cosas podrían extenderse, y si ese rechazo a los procesos electorales, porque además el 2016 vamos a tener 13 elecciones a gobernador, 13 estados van a estar cambiando gobernador el próximo año, y ahí veremos una situación interesante como preparación para el 2018. Entonces, yo creo que para mí ese sería el punto. Ya lo otro serían expresiones concretas de esa quiebra, de esa ruina a que han llevado nuestros políticos este sistema de partidos. Creo yo que al final de cuentas también estaría mi nana pa' mi tata. La degradación del sistema político de estas instituciones, los partidos, pues ha tenido un reflejo acumulado desde hace años en el ciudadano. Al ciudadano hoy, pues yo no sé qué es lo que podría interesarlo, lo que mencionaba Pepe, no hay esa pasión, eso, pues porque a la gente le vale.
¿Quién? Sale César Camacho, por ejemplo, hoy a acusar. ¿Tú vas a votar? Yo sí voy a votar, claro, porque yo considero que es un deber cívico expresarme en el voto. Aunque esté quebrado el sistema. Aunque esté quebrado el sistema. ¿Por qué? Porque no obstante una buena parte de mi pasado era diferente, yo entendí hace ya algunos años que la democracia es el camino. Y por esa razón voy a votar y llamo a la gente a que vote. Al margen de los partidos que son casi en su totalidad despreciables y los políticos ni se diga, pero creo yo que la mejor forma que tiene y única que tiene el ciudadano para expresar, y aquí sí coincido con Pepe, comparto con él esa preocupación de que no genera, no concita interés y pasión en expresar el voto como en otras sociedades. Pero eso se da porque este no es un país democrático, es un país autoritario. Es como esperar que la gente en Cuba, cuando hay elecciones para la Asamblea Nacional, va con la ilusión de que mi candidato va a votar, o en la época de Stalin, o la época... Pero ahí hay una opción, acá hay, a lo mejor son inservibles todas, pero hay bueno, varias. yo creo que de todas no se hace una sola. Allá hay una muy clara, ¿no? Lo que queda de los hermanos Castro. Pero yo creo que lo peor que han hecho los partidos al desarrollo del país y la actividad política es haber matado esa ilusión, esa pasión democrática en el electorado. Yo creo que si hay algo de lo que lo pudiéramos acusar y fincarles responsabilidades históricas, es haber matado eso que es inherente a la democracia, esa incertidumbre en el resultado y que se resuelve mediante la emisión del voto ciudadano. Gracias, Ángel. Martín, ¿cómo ves el panorama a una semana? Mira, efectivamente lo hemos dicho con mucha amplitud, la quiebra del sistema de partidos en México es evidente, pero yo cuestionaría mucho la posición de Ángel Verdugo de decir, entonces, ¿para qué vamos? O sea, no tiene caso. Si tú me dices es que es un ejercicio y estoy convencido por la democracia, ¿qué hacemos nosotros para revertir esa quiebra del sistema de partidos? Yo sé que no es trabajo de nosotros, o sea, a mí no me pagan por reformar el sistema político mexicano. No soy un político profesional, ni me dedico a eso, pero soy un ciudadano y yo creo que una democracia sin ciudadanos, pues nos está pasando lo que nos pasó en México. No es democracia. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que pensar es de qué manera los ciudadanos nos involucramos cada vez más en todo este tipo de cuestiones de participación ciudadana, como algunas iniciativas que hoy por fortuna vemos y que se impulsaron desde los grupos académicos o intelectuales sin ninguna filiación política, en la búsqueda de una encuesta, por ejemplo, lo que están haciendo algunos estudiosos del CIDE o del TEC de Monterrey, para hacer una gran encuesta nacional y pulsar la temperatura del civismo de los mexicanos, es decir, ¿cómo vemos la situación? ¿Cuál es nuestro ánimo frente a la política? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué hay un gran deterioro en la credibilidad de las instituciones? ¿Por qué hoy salen las instituciones a dar una versión y la gente en la calle no les cree absolutamente nada? Es decir, hay una crisis más profunda que no nada más va en el sistema de partidos o en la participación de los políticos en la vida pública, sino más bien hay un desencantamiento o desencanto de la sociedad mexicana frente a lo que informe la autoridad, frente a lo que digan las instituciones. Hoy nadie cree versiones de que si fue un enfrentamiento o fue una ejecución. ¿Por qué? Porque en el pasado reciente ya nos han mentido mucho y seguramente nos siguen mintiendo en la actualidad. Entonces, toda esa lesión que ha sufrido la credibilidad frente al Estado, pues es lo que nos tiene postrados frente a un proceso electoral que no emociona, que no da propuestas, que es una guerra de lodo entre los partidos y que finalmente los ciudadanos pues nos quedamos como el chinito milando, porque de participación así como que mucha, pues no la vemos, y por eso yo creo que estamos observando este fenómeno de una gran apatía ciudadana frente a un proceso electoral que ya tenemos en puerta, ¿no? ¿Tú vas a votar, Martín? Sí. Pese a todo, pese a lo que dice Ángel. Sí, porque en esa parte coincido. Es decir, si no tenemos, si no ejerzo ese derecho, entonces ¿cómo me quejo? Claro, así es. O sea, es una cuestión de congruencia. Y simple y sencillamente de congruencia. Y habría un elemento, Martín.
yo no puedo permitir que me derrote esta caterva de sinvergüenzas. Totalmente. Es decir, Totalmente, el hecho, ahí sí yo estoy de veo, acuerdo. el que yo no vaya a votar significa mi derrota como Es que ciudadano. la democracia no es de ellos. Se la han apropiado, se han apropiado del sistema así es. electoral. ¿no? Por eso hemos comentado aquí una y Y otra creo vez. que de alguna manera los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad en eso. Por eso dije yo esa frase del gran filósofo Minana Pamitata, pero eso lo han llevado ellos al extremo. Pero ahí hay un elemento que vale la pena señalar. En la medida en que la barrera de entrada para nuevos partidos esté tan alta, las condiciones van a seguir, sí, pero con la violencia que va a empezar a manifestarse de manera más intensa. Por eso aquí he dicho yo una y otra vez, tienen que eliminar una cantidad de trabas para que se airee ese sistema, es otra reforma. Y entren pero en serio, pues estamos viendo el fenómeno que mencionaba, el caso del Bronco en Monterrey. Pero sin dinero, ¿no, Ángel? Porque, además, no, porque si bajamos el umbral y le damos 90, 100 millones de pesos a cada uno sin de dinero, esos, ¿no? sin dinero, y sin dinero, sí, a todos, sí, a todos sin dinero. Hago siempre lo que quiero. ¿Por qué razón? Sí, claro. Lo que pasa es que en la medida en que esté la bolsota allá al final del camino, no, hombre, eso va a ser, eso no va a ser el peor incentivo. Pues, claro. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos para escuchar a José Luis Vargas y a Humberto Musacchio. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre el proceso electoral que culmina exactamente dentro de una semana, y la discusión en la mesa es si vale la pena votar frente a un panorama que decepciona a muchos ciudadanos de partidos políticos que no ofrecen realmente propuestas de salida o no las hemos escuchado a los problemas que tiene el país, que parecen más interesados en que lleguen sus candidatos a los cargos por los beneficios que esto representa en lo personal o en lo grupal. Y yo te arrebaté la palabra para irnos a corte, José Luis. No, a ver, yo quería un poco seguir la misma cadena impugnativa de Ángel hacia Pepe, hablando de la inocencia. Todos contra Pepe. No, al contrario, me parece inocente hablar de que pueda haber elecciones sin dinero. Es decir, eso no existe. Pero, perdón la interrupción. Ahora sí que yo, ¿por qué? No, yo hablo de dinero público. De dinero público, eso estábamos diciendo, no sin dinero del otro. El tema es que quién sabe que sea peor, y yo es un poco a lo que voy. Es decir, las elecciones forzosamente, pues de lo que se lidia es el poder, y el poder está asociado evidentemente con presupuestos, con recursos públicos. Tratándose de recursos privados, es un debate muy antiguo, es decir, de financiamiento privado en vez del público. Digamos, establecimos este sistema para supuestamente evitarlo, que los intereses creados influenciaran la política. Sí. Hoy déjame decirte, Pascal, estamos en el peor de los mundos, sí, porque claro, se dan carretadas de dinero público supuestamente legal, pero además hay una cantidad de dinero que sale por las alcantarillas privado, que verdaderamente estamos en un sistema pues de corte mafioso, porque pues evidentemente tú reportas y todavía se están peleando que si te pasaste más, pero se pasan por 2 o 3 veces más de lo que cuesta una elección. Es un poco el tema. La gente ve el derroche, la gente sabe, es una cuestión matemática. Pues tú pregunta cuánto cuestan los espectaculares, cuánto cuestan los convivios que organizan los políticos. Haz la sumatoria y evidentemente se rebasa por mucho el presupuesto, sin contar la compra y coacción del voto, ¿no? Sí. Ahora, yo lo que quería señalar, Pascal, a mí me parece muy importante que estamos en un momento de las elecciones en las cuales, cosa que yo nunca había visto en los últimos 20 años, donde creo que lo que caracteriza este proceso electoral es la falta de certeza. Es decir, creo que era algo que las distintas composiciones de la autoridad federal electoral y las locales en sus distintos niveles, porque eran disparejas, pero tenían una mucho más garantía de certeza del proceso. Hemos visto hace unos días pues unas papeletas electorales de la elección actual de una entidad en Mexicali en Sonora, cosa que yo no había visto en los últimos años. Es decir, papeletas, se está investigando si son reales o no son reales, pero pues la verdad es que eso empieza a generar un nerviosismo, a decir, bueno,
el nuevo sistema electoral realmente tiene sentido de ser, fue un acierto lo que se está generando. Tuvimos hace unos días al senador Luis Miguel Barbosa en una, pues yo le llamo acción medio esquizofrénica, diciendo y vaticinando que el sistema electoral que casualmente él mismo aprobó con su bancada. La reforma estaba derrotada. Está derrotada, es un fracaso y hay que volver a hacer otra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo creo que es quien menos debió de haber dicho eso, pero si uno analiza lo que dice, pues es que tiene razón, es que es un sistema en el cual verdaderamente yo creo que hasta un Frankenstein está mejor hecho que ese sistema. Sí. Es decir, y donde lo que estamos generando, cosa que yo lo he dicho que no había visto yo en mucho tiempo, es ahora con posibilidades, insisto, de que el Tribunal Electoral vuelva a sacar del baúl, desempolve las causales de nulidad. Hay lugares en el país donde creo que puede haber condiciones de nulidad. Siendo estrictos, varios. Y adicionalmente, Pascal, donde nadie sabe quién le responde a quién, nadie sabe quién manda, si mandan los soples, si manda el Consejo General del INE, si manda el gobernador, que también lo estamos viendo en varios estados, pues con un activismo mayor al que había en otros procesos electorales, y casualmente la reforma del año pasado tenía como propósito quitarles a los gobernadores ese poder en los procesos electorales, lo cual, vuelvo al tema del inocentismo, es inocente pensar que un gobernador, tenga o no tenga el control, se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que en materia técnica de la organización del proceso hay una falta de certeza que puede acabar en vicios de legalidad muy importantes, y que obviamente eso, pues evidentemente a la ciudadanía, pues dice, vamos en reversa ahora otra vez, es decir, no que teníamos un sistema tan sólido, y si a eso le agregamos, digamos, los escándalos políticos de las filtraciones ilegales, de cuanta mil cosas que se han presentado en este proceso, digamos, característico de lo que ha dicho Ángel y Pepe, de pues la porquería política ya a su máximo nivel, me parece que es un escenario desolador para el ciudadano. Decir, ¿hay o no incentivos para salir el 7 de junio? Yo te diría, creo que en general no. ¿Tú vas a votar? Yo deseo votar, no sé si voy a votar porque voy a estar en varios lugares del país ese día, y como sabrán, en esta elección no hay casillas especiales, ¿no? Tiene que estar uno en su distrito, pero la verdad es que si voto, si tengo la posibilidad de votar, yo sí de plano anuncio que anularía mi voto, porque me parece que cuando hay esas campañas de no anular los votos, o sea, yo a ver, ¿por qué no anularlo? Si es una opción legal, está en la ley la posibilidad de anular tu voto, y yo creo que esa es una de las máximas expresiones en las cuales un ciudadano se puede inconformar a decir, no me gustan el sistema de partidos, no me gustan los políticos, y como decía Ángel, es una actitud cívica y democrática, me parece. Muchas gracias, José Luis. Humberto. Para mí lo más grave es que desde 1952 no veíamos tanta violencia. En el contexto electoral. Fue la de Enríquez Guzmán, ¿no? La campaña de la represión contra los enriquistas, contra los anarquistas, en fin. Ha habido una gran cantidad de muertos, de secuestrados, de golpeados, de propaganda destruida, vehículos quemados. Esto es algo que no tiene precedente en más de medio siglo. Y yo no veo preocupación mayor en las autoridades que están obligadas a guardar el orden. No he visto ninguna declaración, al contrario, todos son muy optimistas. Hay condiciones para una elección limpia, hay seguridad para todos. No es cierto, lo estamos viendo todos los días en los periódicos, todos los días. Esto anda muy mal. No solo en los estados como Michoacán o Guerrero, donde hay una situación pues violenta de ya hace tiempo, en el propio Distrito Federal. Aquí son ya varios los muertos, los secuestrados, los golpeados, los encontronazos de pandillas. Hay una pandilla que le presta sus servicios al Partido Verde en Coajimalpa y al PRD en Miguel Hidalgo. Los Claudios. Los Claudios. Y no pasa nada, ¿eh?
Y esos señores siguen haciendo de las suyas. En Gustavo Madero la violencia se da un día sí y otro también. En Iztapalapa ha habido varios enfrentamientos. Y yo me pregunto si las autoridades no están preocupadas por esto, porque no veo... Hay una pasividad, una indiferencia ante lo que está sucediendo, que empiezo a pensar que al gobierno, los gobiernos en sus diferentes niveles, les conviene que no haya participación electoral, que se desaliente. Y tan es así que para ese día ya programaron un juego, está programado un juego de México contra Brasil, que se negaron a mover. ¿Sí? No hay ninguna solicitud del gobierno mexicano para que se modifique esa fecha. Hay otros hechos también alrededor de esto que me hacen pensar que ese 36-38% que se espera de participación electoral le resulta suficiente al gobierno federal para mantener o ganar incluso más lugares en la Cámara de Diputados y poder aprobar leyes o cambios en las leyes con más facilidad, como esta que nos amenaza con privatizar el agua, que me parece gravísimo en este país de pobres. Y varias más. En el Distrito Federal están ocurriendo las cosas que antes le atribuíamos solamente al PRI, pero ahora las hace el PRD. Los regalos, este tiradero de dinero público mediante los regalos para comprar el voto. Esto es prostituir la democracia. Entonces, ¿cómo vamos a tener, vuelvo al tema que planteaba Ángel, cómo vamos a tener una democracia digna de ese nombre cuando por una parte no tenemos hábitos democráticos en la República Mexicana, no forman parte de lo que hemos aprendido en 2 siglos de vida independiente? Pero además el poco tiempo que tenemos en una democracia más o menos funcional lo hemos desaprovechado, lo han desaprovechado los partidos, corrompiendo a los electores, prostituyendo el voto, haciendo toda clase de trampas. Yo creo que los ciudadanos tenemos obligaciones. Nuestra obligación es ir a votar, expresar nuestra inconformidad, si es el caso, con todos, pero las autoridades, esos son los que tienen que modificar este orden desastroso en el que se mueve lo electoral. Gracias, Humberto. Pepe, ¿tú quieres tomar una palabra por alusiones? Por alusiones, por varias alusiones. No, es que me parece que la discusión justo lo que pone de manifiesto, lo que hace evidente, es precisamente la necesidad y la persistencia, la pertinencia de hacernos preguntas sobre lo que está pasando. Creo que si no nos las hacemos, si cayéramos en esta idea, por ejemplo, que planteaba Ángel sobre lo ingenuo o no de preguntarse, si los españoles hubieran hecho eso, por ejemplo, creo que no estarían en Podemos y Ciudadanos, sino en la Primera República. Yo creo que lo interesante justo hoy es preguntarnos qué es lo que está fallando, por qué el voto no está funcionando para sancionar, para castigar, por qué no estamos viendo opciones. Y no es un juego, afortunadamente creo que no es un juego que esté reduciéndose solamente a algunos capítulos aislados. Creo que incluso una de las manifestaciones de esta elección también es que ha crecido la cantidad de gente que está haciéndose preguntas frente al hartazgo y frente a la falta de opciones que está viendo en las urnas. Ahí está en efecto el voto anulista, a lo que se refería José Luis, ¿no? Si el voto no me está sirviendo para cambiar las cosas, pues entonces una opción es anularlo. Pero anularlo no solamente como protesta, sino como la utilización de un instrumento de protesta para que después pueda haber cambios y pueda haber impacto, como algunos de los anulistas sostienen, ocurrió en 2009, que generaron reformas como la reforma electoral en el país. Entonces, creo que eso me parece que tiene vitalidad. Preguntas que generan movimientos y que generan acciones, porque esto, y ahí coincidiría con Humberto, el tema de las urnas, incluso en un contexto de crisis de los partidos o de quiebre, como han dicho aquí, tiene impacto no solamente, digamos, que en discusiones teóricas, sino cómo va a gobernar Peña y el PRI. La segunda mitad de su mandato, en un contexto, pues por ejemplo, de un voto nulo, por ejemplo, que llegara al 10 o 15%. ¿Qué efectos tendría eso sobre su gobierno, sobre la posibilidad o no de que hiciera cambios en su gabinete? No le hace ni cosquillas eso, ¿eh? Bueno, si no le hace cosquillas y a lo mejor tienes una participación de 20%, ¿eso tampoco le afectaría? ¿No? Si la gente sale y vota y entonces no le da la mayoría absoluta al PRI, sino al contrario, se volca sobre la oposición, y el PRI se queda, digamos, en una minoría inferior a lo que hoy tiene la Cámara de Diputados,
Es decir, todas esas variables que dependen, y ahí coincido contigo, dependen pues de que la gente salga y vote, de lo que diga la gente, porque parece como si de repente fueran discusiones solamente de élite política y olvidamos, pues, por ejemplo, es que las consecuencias se quedan en la élite. Las consecuencias se quedan en la, llamémosle, la partidocracia, en el sistema de partidos. Yo siento que las consecuencias del voto cada vez menos caen hacia la ciudadanía, porque empieza a dar lo mismo cuál de los partidos políticos gana. La realidad es la misma. Porque no están viendo opciones, pero ahí está el caso de Monterrey, pero Pascal. A menos que, que tengas ejemplos como los que estás teniendo en Guerrero y en una zona de Oaxaca, que es poblaciones enteras diciendo no se vota. Es decir, eso ya... Pero a ver, ¿son poblaciones enteras o es una organización, bueno, a lo mejor muy numerosa, ¿no? Que controla la población. A lo que voy, impide que sí, a lo que voy, siendo algo en lo cual yo no comparto y me parece un acto ilegal, violatorio de nuestro sistema político y democrático, me parece que son manifestaciones muy fuertes que habría también que analizar, no solo que se trata de revoltosos que no les han pagado para que hagan pues para que vivan de eso, sino que hay algo detrás también, que es que no han encontrado ningún sistema político en esas entidades y en esos lugares que satisfaga, porque siguen en la misma miseria, siguen en la misma nivel de corrupción, el mismo nivel de complicidad del narcotráfico con las autoridades. Entonces también hay que darle la lectura, digamos, digamos, el beneficio de la duda de que algo de razón tienen esos movimientos. Es el rechazo a las urnas por la falta de opción y de capacidad de cambio a través de ellas. Yo creo que en esto podríamos seguir bordando casi hasta el infinito, en la medida en que no haya una disposición clara o una voluntad política clara. No voy a decir de los legisladores, porque esto tendría que venir del Ejecutivo. Es decir, en un país como el nuestro, que el gran legislador sigue siendo todavía el Ejecutivo, es decir, en la medida en que el Ejecutivo no presente al Congreso una iniciativa para modificar de raíz el sistema de partidos, particularmente estoy pensando, como lo dije en el primer segmento, en eliminar una gran cantidad de trabas para constituir un nuevo partido. Yo creo que eso abriría un boquete en la línea de flotación de este barco pútrido de los partidos tradicionales. Pero sí, hay países donde hay 50 partidos. Así es, sí, y no pasa nada. Y hay una decantación natural, pones un cierto umbral de 2 o 3, en algunos países es el 5%, y se van a su casa y luego surge otro, y no pasa absolutamente nada. Y hay vamos a decir, un centro de 3 o 4 partidos que concitan el 85-90% del voto ciudadano, y nadie se sorprende de eso. Pero yo creo que hay una cosa que vale la pena abordar, al menos desde mi punto de vista: el problema de los dineros. Yo creo que y esto es una corriente de pseudointelectuales, de que el dinero público es puro. Si el dinero, la pureza del sistema político o de partidos depende de que todo el dinero sea público. Eso automáticamente garantiza la honradez completa. ¿Por qué? Porque el dinero privado es mal habido, es oscuro, es lavado. Eso no es cierto, es una falsa. Iba a decir otra cosa, pero diré que es una ingenuidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Nos asustamos es que si no hay dinero público va a haber dinero del narcotráfico, de los delincuentes, y ahorita como si no hubiera. De los dos. Así es, pues. Entonces, yo creo que una de las cosas que más desánimo genera en los ciudadanos es precisamente darse cuenta de esa corrupción, donde la gente da la vida por ser diputado o senador o presidente municipal o lo que sea. ¿Por qué? Porque sabe que él puede comprometerse con 10, 15, 40, 50 millones de pesos, porque le va a pagar al aportante con contratos, con favores. Es decir, eso lo sabe la gente. Es decir, no podemos decir, no, es que me lo prueben. Pues como dijo Luis Cabrera, lo estoy acusando, señor, de ratero, no de tontejo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí, pues. Entonces, en esas condiciones, creo yo, imaginemos el 2018,
imaginemos, o el año próximo, 13 gubernaturas, y que en esos 13 estados 3 o 4 tuvieran candidatos independientes, donde no se diera el absurdo de ahora en Nuevo León, por ejemplo, donde todavía al cuarto para las 12 dijeron, bueno, sí puedes gastar lo mismo que los otros, donde tenía pero no es poca cosa para el efecto que va a tener sobre el modelo y las reglas. Eso le habían autorizado no es poca cosa. 29,000 pesos al candidato independiente. 21. O 21,000 pesos. Dices, por favor. Regresamos después de una pausa con esta discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto Musacchio. No es ningún secreto, ya está corriendo por ahí que se están intercambiando puntos de vista los dirigentes políticos, porque pasadas las elecciones vamos a entrar a un nuevo proceso de reforma del sistema electoral. Claro. Esto es cada 3 años hay una reforma del sistema electoral. Antes era cada 6, ahora es más corto. Y cada vez creemos menos en ese sistema electoral. ¿Qué hay que hacer? Hay un aparato electoral, el federal es de 18,000 personas en nómina. Ajá, correcto. Personas en nómina. 18,000 tiene el INE. En la elección se triplica, pero... Y aparte, todo lo que hay en los estados. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué mejor no suprimir el INE y los órganos electorales de los estados y hacer como ocurre en muchos países? Cuando hay elecciones, las propias autoridades lo organizan y se acabó. En Estados Unidos es cada condado. Así es. Cada condado, incluso ni siquiera tienen el mismo tipo de boletas. Así algunos es, votan con claro. boletas, otros con votos electrónicos. Sí. Así es. Claro. Sí. Ahí se las dejo porque van a entrar otra vez a una reforma política nuestros políticos. Ajá. Para llegar al mismo resultado al que han llegado en todos estos años. ¿Ya cuántos? Ahora, lo interesante ahí, perdón 20. que interrumpa Humberto, es, ¿lo quieren hacer los que se van a ir o se lo van a dejar a los que van a llegar? Pues los que llegan. Son los que se van a ir. Pero los que van a llegar, obvio. ¿Quién sabe? Son los que se van a ir no pueden. De acuerdo, está bien. Los que se van no pueden. Pues, Yo creo que estamos ante un problema de legitimidad. O sea, vuelvo al mismo planteamiento que hacía en el segmento pasado. Es decir, los ciudadanos, ¿qué tan legítimos sentimos nuestro sistema político, la reforma que recientemente se aprobó y que va a regir en los comicios de la próxima semana? Yo creo que si sales y le preguntas a la gente en la calle, ¿cree usted en la legitimidad de las autoridades electorales, de los consejeros? Al voto. Pues la gente te va a decir que no, no porque no la tenga, sino porque es un sentimiento de desconfianza ciudadana frente a todo este tipo de procesos en los cuales, a pesar de todas las reformas que ha habido en los últimos años, hoy cada vez más frecuentes, de todas maneras es como el perro que se quiere morder la cola. Siempre estamos dando vueltas sobre el mismo tema. ¿Y dónde creo que está el asunto? Pues en la participación ciudadana. Las reformas políticas nunca se han hecho pensando en el bienestar del ciudadano, se han hecho pensando en el bienestar de la élite política. Mientras no hagamos una reforma política pensando en el bienestar del votante, o sea, hay que cambiar la visión. Yo creo que la del 96, con excepciones, 97 creo que vino a crear un instituto. A lo mejor después pasó lo que pasó, pero creo que me parece que para poder hablar de eso, es decir, un poco lo que estamos presenciando la verdad es un desaseo y una falta de seriedad impresionante. En la semana el Instituto Nacional Electoral aprueba un acuerdo para cómo sí poder los ciudadanos aceptar todo tipo de dádivas de los partidos cuando se les olvida al Instituto Nacional Electoral que eso es un delito, está previsto en la ley porque se llama compra de votos y ellos dicen, bueno, pero hay una modalidad en la cual sí lo puedes aceptar, pero tú vota por quien quieras. Bueno, a ver, estamos en el mundo de la ocurrencia. Si no te corrompe, acéptalo. Así es, dirían del chayote. A ver, perdón que lo diga, pero ¿qué nivel de seriedad institucional puede la autoridad electoral proponer que ese tipo de esa es una. Otra es los 10 millones de pesos para la Fundación
De doña Rigoberta 10 millones, 10 mil dólares. Ah, bueno, y los 10 mil dólares que le pagaron, pero además está prohibido en la ley que a los observadores electorales se les paguen honorarios. Mira, Pascal, yo lo que creo es que de cara a la parte postelectoral, en donde va a radicar el que este sistema y sobre todo las elecciones en ciertas partes del país no se vaya otra vez al caos, es evidentemente en la seriedad del Tribunal Electoral. Y es muy preocupante porque el Tribunal Electoral está sobrecargado, ¿no? Está sobrecargado. Este sistema lo único que hizo es que fue quitando pues los escalones y ahora todo llega directo a la sala superior. La sala superior pues no va a dormir, no va a vivir. Claro. Y eso obviamente puede empezar a demeritar la calidad de las sentencias. Oye, pero ya están cobrando un estipendio aparte por esta carga de trabajo. Por eso, y un poco que me preocupa también, que son magistrados que se van en un año. Entonces, los incentivos, esperemos que no, pero los incentivos están puestos. Ahora sí que son, ¿no?, de futuro. Para que digas es que todo está en duda, ¿no? Yo creo que no, porque han sido un tribunal que ha mostrado mucha seriedad, pero insisto, es algo caótico. Sobre esto dice la magistrada Lanís que hay una campaña de prensa de ciertos periodistas para desprestigiar al tribunal y a los órganos electorales. Yo creo que señalar las lacras de estos órganos electorales tan deficientes, pues no es ninguna campaña, es una necesidad social, ¿no? El 7 de julio iba a ser la prueba del ácido de esta reforma y ya la estamos desechando, incluso antes de que haya aprobado. Ya se acabó el ácido. Antes de que haya aprobado. Ya no hay ácido. Antes de que haya pasado su prueba de fuego. La verdad es que creo que el asunto es que se ha desgastado. Lo que está pasando es que el modelo, por ejemplo, la diferencia de 96, 97, tú decías, ¿cuál era el objetivo de esa reforma? Pues que pudiera haber alternancia a través de los votos. No, que hubiera credibilidad del voto. Es que se logró. Y creo que eso se logró. Yo creo que eso se logró. ¿Qué pasa del 2000 para acá? Sí. El desgaste tiene que ver con que los objetivos que las sucesivas reformas se han propuesto, ninguno ha dado resultados. Acabar con desviación de recursos públicos a las campañas. El tema de los medios de comunicación y la propaganda. El tema del debate. El tema de que los partidos acataran la legalidad, como ha sucedido con los que no lo han hecho. El tema de la fiscalización, ¿qué crees que va a pasar con la fiscalización ahora? En efecto, tú lo has dicho con toda claridad, si fiscalizaran, muchos partidos han rebasado los topes de campaña. Bueno, no tienen que meterse ni siquiera a pedir que por esto, no, claro. Fuera. A ver, el tema, una candidatura de diputado federal con 3 espectaculares ya rebasó. Ya estuvo. El 1.200.000 pesos ya lo rebasó. Y no necesitas una fiscalización en línea. No, necesitas darte una vuelta en coche por la ciudad. No, o sea, ¿no? Está el tema de los soples. ¿Qué fueron los soples? El invento de Gustavo Madero, la reforma del PAN que impulsó Madero, ante la incapacidad de reconocer o hacer un análisis crítico de por qué salieron del poder. Salieron diciendo, no son los errores que cometimos nosotros al perder la presidencia, es que el dinosaurio, el autoritarismo se enquistó en los estados y por eso hay que ir por ellos. ¿Ha cambiado algo de eso? ¿Algunos de los vicios que planeaban corregir se han solucionado? A juzgar por las denuncias que hemos escuchado, pero comenzando por las de ellos, Yo creo que hay una cosa que tú mencionaste, Pascal, así muy rápido, donde hablabas de la responsabilidad del ciudadano. Yo creo que somos injustos en cargarle todo a los partidos políticos y los candidatos. Yo creo que hay aquí, si bien entiendo y acepto que los partidos políticos han hecho esfuerzos gigantescos para matar ese espíritu democrático, esa confianza, estoy de acuerdo, pero creo yo también que hay de parte de los ciudadanos un importamadrismo, un dejadismo, para decirlo de manera políticamente correcta. Y yo recuerdo, por eso no podemos. Hay una canción que hizo famosa el Pirulí, si bien otros la habían cantado antes, se llama Miénteme, donde dice, miénteme más que me hace tu maldad feliz, o voy viviendo ya de tus mentiras, alguna cosa. Exacto. Y es un bolero muy popular entre los borrachos que llevan serenata. Aquí yo no entiendo cómo
La gente que está allá abajo en un mitin saben perfectamente que lo que está prometiendo el que tiene el micrófono en la mano jamás lo va a cumplir, jamás lo va a cumplir. Lo está engañando, lo está mintiendo. Y dice uno, ¿y por qué este se quiere tomar una foto con él y lo apapacha? ¿Será porque este dice más bonito las mentiras, por ejemplo? Pero ¿a qué se debe eso? Yo creo que han sido increíblemente eficaces los partidos en generar un ciudadano con esas características. Y cuando eso empieza como una amiba a extenderse en el territorio nacional, la estabilidad política del país peligra. Lo estamos viendo ahorita en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y en algunos bolsones en otros estados. El año que viene, en las 13 gubernaturas que estarán en juego. ¿Oaxaca es una de ellas? Así es. Yo no dudo que muchos de esos activistas, a través de las organizaciones magisteriales o de profesores, yo creo que van a hacer sus intentos para vender, dependiendo del éxito que pudieran tener en estos 3 estados. Y eso sería un aviso muy preocupante ante la pasividad, que casi es complicidad involuntaria, por supuesto, del Estado mexicano frente a estos intentos deslegitimadores de la democracia. Por cierto, anuncian un paro a partir de mañana lunes, un paro indefinido, un paro que en sí mismo no es un paro reconocido, por lo tanto es un paro ilegal, y anuncian acciones ilegales, impedir las elecciones, tomar refinerías, tomar medios de comunicación. Y yo creo que instalación de casillas. Sí, y yo creo que debemos preguntarnos si, a pesar de eso, de dejar a los niños sin clases y de cometer acciones ilegales, les van a pagar además. Por supuesto. Es más, Excelsior trajo hace 2 días, el viernes, un reportaje, una nota de primera plana muy interesante, donde el responsable de la emisión de los cheques dice, a mí no me han dicho nada, los cheques ya están listos para pagárselos. Están ya en la ventanilla. Justo ahí, Pascal, no sé por qué razón el INE ha estado manejando un discurso en el cual dice son las elecciones más complejas de la historia, como si se tratara de un eximente de responsabilidad. Yo así lo leo. Pero lo que me preocupa detrás de eso es que efectivamente tiene algo de razón el INE, pero digamos, yo diría, pues hay otras elecciones que no han sido fáciles, ¿no? ¿Y cuál? Creo que 94, 2006, es decir, no me pueden decir que esas fueron facilitas, ¿no? Pero ¿cuál creo que es la diferencia? Que ha habido, me parece, en este proceso electoral, una irresponsabilidad por parte de otros actores más allá de la autoridad electoral, como es la autoridad federal, en garantizar la gobernabilidad del país. Es decir, cuando tú oyes al secretario de Gobernación que sale a decir que el país no está en llamas, que el país está controlado, nomás pedacitos, y la economía está en crecimiento, y tú ves que no puedes circular por la ciudad, que no puedes circular por las carreteras, que ves imágenes de llamas y de petardos todos los días, pues dices, no sé cómo puedan decir esa información, porque yo por lo menos estoy viviendo otra, y me parece que eso, de cara al proceso electoral, es lo que sí podría dar una sensación de gravedad de ambiente en este proceso electoral. Nos quedan 2 minutos, Martín y Humberto, para concluir. Yo rápidamente nada más, creo que el 7 de junio va a ser el parteaguas, o se vuelve a mirar hacia el ciudadano, o esto sigue yendo a un precipicio del cual cada vez estamos viendo más cerca el fondo, y si queremos corregir las cosas entre ciudadanos y la clase política, pues va a ser ese parteaguas, esa coyuntura que marque una diferencia de lo que va a ser en el mediano y largo plazos el futuro político del país. Humberto. Sobre esos hechos de violencia que se enuncian en varios estados, cuando la democracia no es el canal para resolver los problemas sociales, podemos esperar lo peor. Gracias, Humberto, gracias a todos y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, los esperamos la próxima semana, 9 de la noche, en Excelsior, día de elecciones. Tendremos una cobertura muy amplia en Excelsior Televisión y también en los distintos medios de Grupo Imagen Multimedia. Ojalá sigan nuestra transmisión, que será completamente en vivo. Muchas gracias y hasta entonces.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.